Listo. Ya, vamos a hablar el día de hoy acerca de la alergia a la proteína de la leche de la vaca. Entonces tenemos como un concepto inicial que la sensibilidad de las proteínas de la leche de la vaca incluye todas aquellas reacciones del organismo ante la ingesta de este componente de la leche. Cuando nuestro sistema de inmune, que es el de defensa del organismo, va a interpretar erróneamente a que estas proteínas que principalmente son nocivas, pero la interpretan de una manera errónea, produciéndose así una alergia. Entonces, para más o menos irnos orientando, tenemos que las reacciones adversas a los alimentos pueden ser tóxicas, las que van a ser producidas propiamente por el alimento, y las no tóxicas, que la podemos dividir en inmunomediadas y en no inmunomediadas. En las inmunomediadas está la reacción inmune adaptativa, que esta puede tener reacciones de hipersensibilidad tipo uno, 2, 3 y 4. Dentro de la uno, la inmunoglobulina de mediana, y la 4 no mediana. También tenemos la respuesta inmuninata, que es con la que ya cada persona nace. Y también en las no inmunomedianas tenemos las enzimáticas, que ya más adelante les voy a estar hablando aquí, y entra principalmente la intolerancia a la lactosa. Y también dentro de este grupo de las no inmunomedianas, las farmacológicas. Ahora, como un concepto global, tenemos una división tanto de la alergia a la proteína de la leche de la vaca como la intolerancia. La alergia se define como la reacción de hipersensibilidad provocada por un mecanismo inmunológico específico a la leche de la vaca, mientras que la intolerancia es una reacción adversa no inmunológica provocada por la leche de la vaca. Ahora, tenemos que la composición de la leche de la vaca es 80% de caseína y el 20% del resto de suero, que también va a tener proteínas que ya les voy a mencionar. Entonces, como les decía, tiene caseínas y proteínas lactoséricas, y la proporción de esta va a ser en un 80-20, es decir, que es más caseínas. Las caseínas, como podemos ver en la imagen, bueno, pero la leche de la vaca va a estar formada por unas micelas, que cada una de estas va a tener eh, alrededor de la composición por las caseínas, aparte de las fosfatos de calcio que va a estar conteniendo cada una de estas. Entonces, el fosfato de calcio va a estar rodeado por las caseínas. Y también hay la división. Como les decía, tiene el suero, que tiene las proteínas lactoséricas y las caseínas. En los estudios que existen, nos dice que la que causa con mayor frecuencia la alergia a la proteína de la leche de la vaca son las caseínas, siendo estas dependiendo de cuál se tenga, teniendo a veces una reacción alérgica muy intensa. Y también con mayor frecuencia sería también dentro de las lactoséricas, la alfa y la beta lactoglobulina. Dentro de la epidemiología, podemos decir que la alergia a la proteína de leche de la vaca suele iniciarse durante el primer año de vida, y esta afecta un 2% de los niños menores de 4 años y constituye una de las alergias alimentarias más frecuentes en el lactante y en el niño pequeño. Nos menciona también como factores de riesgo, es que, por ejemplo, tengamos niños con dermatitis atópica, en donde va a haber una asociación más fuerte a este tipo de alergia. También el asma. No es que lo hace predisponente, sino simplemente si es que tenemos un niño que es asmático o presenta otro tipo de alergias, lo va a hacer ser más como predisponente a tener alergia a la proteína de leche de la vaca de una mayor intensidad. Y también cuando existe cualquier tipo de atopía entre los familiares, va a existir que, por ejemplo, si es que ya el padre, además de eso, también tiene un tipo de alergia, va a tener una prevalencia de los hijos de un 40% de presentar alergia a la proteína de la leche de la vaca de una mayor intensidad. Ahora, más o menos para irnos
Orientándose a la fisiopatología que les voy a explicar, tenemos que en la alergia de la proteína vamos a tener un aumento en la sensibilización a una de las proteínas que esté causándola y una disminución en la tolerancia. Entonces, esto va a depender, pero siempre de cuánto de carga genética se tenga, lo que les mencionaba de padres con atopías, la dosis igual del antígeno a la que se esté expuesto, la frecuencia de administración, la edad a la cual fue la primera exposición ante la leche de vaca, el estado inmunológico que tiene nuestro paciente y la transmisión o no del antígeno por la leche materna. Ya, la vamos a separar en las que son con inmunoglobulina E mediadas y las no inmunoglobulina E mediadas. En las que son mediadas por la inmunoglobulina E, estas suelen ser de un inicio agudo, es decir, inmediatamente que se existe la exposición se puede presentar, entonces puede durar la presentación desde minutos hasta 2 horas. Este es un tipo de reacción de hipersensibilidad tipo U. También tiene dentro de esto dos etapas. Primero es una sensibilización y posteriormente una activación. Y esto es de una manifestación multisistémica. Esto quiere decir que puede presentar síntomas mucocutáneos, respiratorio, cardiovascular y finalmente puede presentar hasta anafilaxia. Las no inmunoglobulina E mediadas, en cambio, tienen un inicio más retardado que puede durar hasta máximo una semana. Es un tipo de reacción de hipersensibilidad tipo 4 y en esta de aquí va a estar dado por un patrón de inflamación donde se puede activar los linfocitos citotóxicos o también eosinofilia, donde ya les voy a explicar en cuanto a la fisiopatología. Este suele tener manifestaciones gastrointestinales y cutáneas. Ya, entonces tenemos que primero va a existir una exposición en esta parte de aquí al alergeno. Esto va a ser captado por la célula dendrítica a nivel y va a ser presentado a la célula T virgen a través de del complejo de histocompatibilidad. Entonces esto va a tomar diferentes vías. Se va a diferenciar hacia un perfil TH2 y esto a su vez va a diferenciarse hacia linfocitos foliculares y también formando células de memoria. Entonces, el momento que se va hacia los linfocitos C foliculares, va a tener una ecoestimulación, entonces este va a cambiarse para tener una, una, una reacción a través de la inmunoglobulina E, que estas van a ser liberadas y van a ser almacenadas en los mastocitos para posteriormente, estos de aquí, el momento que tenemos nuevamente la exposición con el alérgeno, va a ser captado por la inmunoglobulina E y los mastocitos van a liberar sustancias como las prostaglandinas, los leucotrienos y también factor de actividad de activador de plaquetas y histamina que posteriormente van a causar los síntomas de la alergia como síntomas gastrointestinales, respiratorios o de anafilaxia. Y a su vez, como ya habíamos tenido las células anteriormente de memoria, también pueden liberar interleuquinas 4, 3 y las 5 y causando también el resto de, de, de patologías, como ya les voy a ir mencionando más adelantemente, porque esto de aquí, o sea, no solamente, digamos, va a depender de un solo alérgeno, sino de cuál sea la vía de entrada, porque tenemos dentro de esto de aquí la alergia a la proteína, pero también otras enfermedades cuando no sospechamos de que sea alergia a la proteína de la leche de la vaca. Dentro de la clínica vamos a tener las que son inmediatas, como les decía, dependiendo de cómo se presenten, el 85% van a ser manifestaciones leves, el 15% graves y un 9% va a terminar en anafilaxia. Dentro de las manifestaciones inmediatas, la anafilaxia está abarcando dentro de un 9 o 28% de la sintomatología. A nivel gastrointestinal, va a haber un síndrome de alergia oral con prurito, un angioedema, náuseas, vómito, también diarrea. Y las respiratorias puede causar una crisis asmática tras la ingesta. Como les decía, en este tipo de pacientes aumenta
el cuadro de lo que ya tenga de base o simplemente se manifiesta como un principal síntoma. Y también a nivel cutáneo como urticaria o angioedema. Y dentro de las manifestaciones tardías o mixtas, tenemos la dermatitis atópica, que un tercio de niños menores de 12 meses con dermatitis atópica van a generar alergia a la proteína de la leche. Y también a nivel gastrointestinal vamos a tener algunas manifestaciones como una enfermedad de reflujo, que suele ser una de las principales en los pacientes menores de 2 años. Una es faquitis eosinofílica con síntomas como disfagia, una sensación de cuerpo extraño, y también enteropatías producidas por proteínas alimentarias, que entra ya dentro de otro grupo como diagnóstico diferencial cuando estamos estudiando una posible alergia a la proteína. También en este apartado nos nombra el síndrome de Heinrich, que este va a estar caracterizado por cuadros que tengan a nivel pulmonar, infiltrados pulmonares, que van a estar asociados a los síntomas respiratorios como disnea, tos crónica. También para que sea el síndrome tiene que tener anemia ferropénica, fallo de Medro, más una historia familiar y la alergia a la proteína. Y también dentro de los misceláneos un dolor abdominal crónico. Ya, en esta tabla de aquí podemos ver lo que les decía del diagnóstico diferencial para hacer una alergia no mediada por IgE, como el FPIES, que es el síndrome de la alergia a las proteínas del resto de alimentos, también una enteropatía alérgica, una proctocolitis alérgica. Entonces, bueno, dentro de este apartado en realidad es viene con su otra clasificación y otros tipos de síntomas para irles distinguiendo, pero siempre tenemos que tener en cuenta que no siempre puede ser la alergia a la proteína de la leche de la vaca, sino el resto de proteínas que también puedan tener los alimentos. Ahora, para realizar un adecuado diagnóstico, nosotros primero nos vamos a basar en la clínica y vamos a tener que hacer preguntas a la madre como qué tipo de alimentación ha tenido desde el nacimiento, qué síntomas inició, qué síntomas continúa presentando, si estos han sido muy intensos o leves y qué tiempo después de ingerir la leche de vaca inician los síntomas, qué tiempo se mantiene con estos síntomas, si es que ha tratado de excluir o no algún alimento que piense que le genere alergia, y también si es que hay antecedentes de atopía familiar. Ahora, entonces, para el diagnóstico en las que son mediados por la inmunoglobulina E, tenemos principalmente el prick test. Entonces, este se va a considerar positivo cuando el lavón tiene más de 3 milímetros o más de 8 milímetros, siempre y cuando ya se nos dice que cuando ya tenga más de 6 milímetros en menos de 2 años, va a tener una especificidad del 100% de que es alérgico. Y la prueba nos saldrá negativa cuando hay una menos de 3 milímetros. También se hace el examen en suero de la inmunoglobulina E. Este va a ser positivo cuando esté mayor o igual a 0,35 kilounidades sobre litro. Entonces, si es que ya no sale en esto positivo, se indica que nos podemos realizar una prueba para cada fracción de las proteínas de la leche. Y cuando está negativo es que no existe una reacción hacia las proteínas. La provocación oral se refiere a la eliminación de la dieta de la sustancia láctea durante 2 o 3 semanas, y se va a consistir en la prueba que posterior a esta eliminación se va a ingerir y se va a observar durante la prueba si es que existe o no la reacción, las manifestaciones clínicas, siendo positivas si es que las presenta y negativa cuando no hay síntomas durante la ingesta de la leche. Ahora, aquí tenemos este algoritmo en donde nos dice que si es que ya tenemos síntomas típicos,
para sospechar de una reacción mediada por inmunoglobulina E, hacemos un prick test. Entonces, este será positivo si es que nos sale un diámetro mayor a 3 milímetros. Y si es que sale menos de 3 milímetros, repetimos la prueba y considerando ya realizar una inmunoglobulina E en la sangre. Y si no, hacemos una prueba de, de, de exposición a la leche. Ahora, si es que no tenemos que los síntomas sean tan claros como que estemos sospechando de una alergia a la proteína, realizamos el prick test, pero para que sea positivo tiene que medir más de 5 milímetros. Y si no, si es que mide entre 0 y 1 está excluido, pero si mide entre 2 y 4 milímetros, tenemos igual que realizar una prueba de exposición. Ahora, si es que no estamos sospechando de que sea por inmunoglobulina E, o sea, no esté mediada, entonces aquí es lo que les decía, que tenemos que hacer primero la dieta de exclusión y podemos ver si es que hay tolerancia o no, pero si es que vamos viendo si es que tenemos una alta sospecha, continuamos realizando los exámenes para la alergia a la proteína de la leche de vaca, o si no, vamos viendo que no mejora, entonces aquí está lo que les decía el resto de alergias a las proteínas de más alimentos. Entonces, esto va dependiendo si es que tenemos dudas o no, si es que puede estar mediada por inmunoglobulina E o no. Igual realizando prick test y viendo cómo nos sale, nos vamos encaminando hacia realizar un adecuado diagnóstico. Ya, en cuanto al tratamiento, tenemos tres pilares básicos. Tenemos una dieta de eliminación, las fórmulas alternativas y también una inmunoterapia o la desensibilización. Ya, tenemos, dependiendo si es que tiene una lactancia materna exclusiva o se alimenta con leche de fórmula. Si es que tiene una lactancia materna exclusiva, vamos a eliminar principalmente los derivados de la leche de la vaca, de la dieta de la madre. Y si es que esto no mejora, pues volvemos a introducir, ya que esa no es la causa. Y si es que mejora, mantenemos una dieta de eliminación. Y si es que van reapareciendo síntomas, vamos a ir restringiendo el resto de alimentos que se pueda sospechar que causen alergia. O si no, ya se inicia con una dieta en aminoácidos o extensamente hidrolizada. Cuando la madre, si es que sí funciona eliminar los derivados, entonces tenemos que estar administrando calcio y vitamina D para la fuente de vitaminas también para la madre. Ahora, si es que tiene una alimentación por leche de fórmula, pues ahí vamos a ir reemplazando por las leches que ya les voy a hablar a continuación, dependiendo de cada uno de los pacientes. Entonces, tenemos que las fórmulas alternativas serían llamadas las fórmulas hipoalergénicas. Esta debería ser tolerada por al menos el 90% de los niños que presentan una alergia a la proteína de leche de vaca. Ya, entonces tenemos principalmente la fórmula parcialmente hidrolizada. Este de aquí no está indicada siempre en la alergia a la proteína de la leche de la vaca, ya que contiene proteínas de la leche de la vaca y la van a tolerar de un 50 a un 66% de niños que tienen la alergia. Y se puede utilizar cuando estamos haciendo algún cambio inicial hacia rotarle a las extensamente hidrolizadas, ya que esta tiene una mejor palatabilidad, eso quiere decir que tiene un mejor sabor y también un menor costo. En niños de padres atópicos se puede usar como prevención del desarrollo de alergias. Los nombres comerciales de estos tenemos la Nan Comfort, las Nutrilon Comfort, las Similac Comfort. La fórmula extensamente hidrolizada, este es el tratamiento de lesión de primera línea en la alergia a la proteína de leche de vaca, excepto cuando haya anafilaxia o el resto de enfermedades de alergia. Esta tiene trazas de proteína de la leche de la vaca que van a estar
basadas a que presenten, por ejemplo, la extensamente hidrolizada a base de caseína o a base del resto de cero proteínas. Esta tiene una adecuada proporción en nutrientes para el pequeño y también tiene, pero sin embargo es de baja palatabilidad, es decir, del sabor y tiene algunos, a veces contiene lactosa y favorece también a la absorción de calcio. Entre los nombres comerciales que tenemos al extensamente hidrolizado está el NAN Comfort, el Nutrilon Comfort, el Similac Total Comfort y el Infamil Comfort. Aquí está, como les decía, que vienen también clasificadas las extensamente hidrolizadas en las que son a base de caseína y a las que son a base de cero proteína. Ya. La fórmula base de aminoácidos está indicada cuando existe ya casos de anafilaxia o reacciones mucho más graves a la alergia a la proteína, cuando hay un sangrado rectal que lleva también una estabilidad hemodinámica, cuando ya existe anemia severa, también fallo de medro, o persiste con síntomas pese a que se está utilizando una leche extensamente hidrolizada o hay un rechazo por la palatabilidad. Los nombres comerciales de estos, el Neocare, el Care y Puramin. Las fórmulas derivadas de soya, esta nos va a tolerar solamente un 86% de los pacientes que tienen la alergia y el resto de niños no va a tener, cuando no está medida por inmunoglobulina E, no lo va a tolerar. Entonces se dividen en fórmulas a base de soya o las soyas parcialmente hidrolizadas. Estas de aquí tienen la ventaja de tener una buena palatabilidad, pero sin embargo por sus niveles nutricionales no está recomendada para niños menores de 6 meses. Y tenemos entre los nombres el Enfagrow o el Isomil. También nos menciona las fórmulas hidrolizadas de arroz, ya que el arroz está considerado como uno de los alimentos menos alérgicos. No tiene lactosa ni fitoestrógenos, tiene una buena tolerancia, pero sin embargo este de aquí está estudiándose porque no tiene un perfil nutricional adecuado y también por esta razón se debe utilizar en niños ya mayores de 6 meses. El nombre comercial, el Blemil Plus, arroz. Ya, en cuanto a la desensibilización o inmunoterapia oral, es introducir la tolerancia de la leche de vaca, inmunoglobulina E mediada. Este es con la administración oral del alergeno, que se va a empezar con dosis mínimas y se va a ir aumentando gradualmente hasta la dosis máxima. Esos van a tener que realizarlo con una medida de 150 a 200 ml diarios y posteriormente se va a ir aumentando para ir comparando la tolerancia que va teniendo o no a la proteína de la leche. La sensibilidad a la caseína y a la alfa lactoglobulina tienen mayores efectos adversos con este seguimiento. Entonces va a depender si es que para el seguimiento, si es que es inmunoglobulina E mediada o no mediada. En las mediadas se va a intentar la reintroducción cada 6 a 12 meses y en las no mediadas, si es que se va a sospechar de que tenga o no un mecanismo de alergia, va a tener reacciones leves y se va a intentar reintroducir en 3 a 6 meses en el hogar. Y cuando tiene reacciones graves, se va a intentar reintroducir a los 12 meses, pero ya en un hospital. Este es uno de los esquemas para la alergia a la proteína de la vaca no inmunoglobulina E mediada, que se va a hacer una tolerancia oral escalonada en el domicilio. Como podemos ver, la primera semana, segunda y tercera y cuarta semana, se va a ir añadiendo ciertos alimentos o no para ver su tolerancia. Si es que, por ejemplo, vamos a la semana 2 y nos dice yogur natural, empezar con 1 o 2 cucharaditas, pero si es que vemos que nuevamente comienza a tener síntomas de alergia, volvemos al escalón anterior y así vamos a ir siguiendo estos escalones conforme vaya presentando o no tolerancia.
Ya. Dentro de los trastornos de la digestión y expulsión de hidratos de carbono tenemos que estos son considerados un cuadro clínico que es caracterizado por la alteración en la digestión, absorción normal de uno o varios azúcares, que estos van a estar cursando con síntomas que en su caso serían o mala absorción, como síntomas de flatulencia, borborismos, dolor abdominal o diarrea. En este caso estaremos hablando de una intolerancia. Entonces, esto es lo que les decía cuando les explicaba la clasificación de las que son enzimáticas. X entra principalmente la intolerancia a la lactosa. Entonces, para entender más o menos qué es lo que sucede en este apartado, tenemos que para la fisiopatología lo normal es que la lactosa se divida en la glucosa y en la galactosa y sea eliminada de manera adecuada, pero mediante la acción de la lactasa para que se degraden esta. Entonces, lo que sucede en la intolerancia es que hay una absorción incompleta de la lactosa que va a hacer que permanezca en el intestino y los fragmentos de lactosa van a llegar al colon y van a ser fermentados por las bacterias de la microbiota intestinal que van a producir gases como el metano y el hidrógeno y además de los síntomas de intolerancia a la lactosa. Entonces, sabemos que la lactosa es el carbohidrato principal de la leche, es un disacárido constituido por la unión de glucosa y galactosa, que es en lo que debería descomponerse, y para su digestión y posterior absorción iba a precisar el enzima de la lactasa, que esto se debe encontrar en esta parte de aquí, en el borde del cepillo del enterocito. Y como podemos ver en esta imagen, lo que pasa en la intolerancia es que va a haber una escasez de estos y va a producir entonces los gases de metano, de hidrógeno, cuando no se están realizando la correcta absorción. Ahora, tenemos los tipos del déficit de la lactasa, que va a ser una hipolactasia del tipo adulto o déficit primario de lactasa de comienzo tardío. Esta va a ser la principal causa de mala absorción primaria y va a estar caracterizada por la disminución de la lactasa con la edad, que tiene su máximo entre los 3 a 5 años de edad. La hipolactasia del pretérmino es dado que la actividad de la lactasa en el feto se incrementa al final de la gestación y por ende va a producir un déficit de lactasa debido a inmadurez por el desarrollo del recién nacido, que es pretérmino. También va a ser un déficit congénito de la lactasa. Esto va a ser transmitido de forma autosómica recesiva por asociación al gen LST situado en el brazo del cromosoma, largo del cromosoma 2. Entonces, esto es netamente congénito. También hay una mala absorción secundaria de la lactosa debido a un déficit de la lactasa por el daño intestinal secundario a infecciones de la enfermedad celíaca, fibrosis quística, la misma alergia a las proteínas de la leche de la vaca o el sobrecrecimiento bacteriano, por lo que les decía en dónde está localizada la lactasa. Entonces, por esa mala absorción se van dañando el lugar en donde se encuentra esto para realizar la absorción. Ya, en cuanto a la clínica de la intolerancia a la lactosa, tenemos una diarrea acuosa con un olor ácido. También a nivel del examen físico, ver unos rayos hidroaéreos aumentados, meteorismo, distensión abdominal y también un eritema perianal. El apetito, sin embargo, va a estar conservado y también ya va a existir por este cuadro un estado nutricional alterado y también signos de deshidratación. En el diagnóstico para esto tenemos la supresión o provocación, que vamos igual a dar un régimen estricto sin nada de lactosa durante 2 a 4 semanas y la vamos a tratar de reintroducir posteriormente, evaluando si es que tiene síntomas o no. Este tipo de diagnóstico tiene una especificidad del 77 al 96% y una sensibilidad del 76 al 94%. También va a haber una medición del pH fecal, que es positivo cuando es menor o igual a 5.5, pero es inespecífico y este tiene una baja sensibilidad.
También tenemos la cuantificación de cuerpos reductores en heces o es el Clinitest. Se considera negativo cuando es menor a 0,25 y positivo cuando este supera pues, los 0,5. Lo que nos va a estar indicando es la presencia de azúcares no absorbidos o mal absorbidos como monosacáridos o disacáridos en el caso de la. Ahora, la prueba estándar para la intolerancia a la lactosa es la prueba de hidrógeno aspirado, que tiene una especificidad del 89 al 100% y una sensibilidad del 69 al 100%. Esto es por lo que el aire inspirado del paciente se va a liberar tras la fermentación de la bacteriana de la lactosa no digerida que les explicaba en cuanto a la fisiopatología. Entonces el hidrógeno se va a difundir a través de la mucosa, va a pasar a la sangre, va a llegar a los alveolos, en donde se va a eliminar por el aliento. Lo que hace este estudio es medir el hidrógeno aspirado basal en unos ayunos de 8 o 10 horas y posteriormente se va a administrar lactosa y en 200 más o menos 200 ml que van a contener 12 gramos de lactosa y lo que se hace es pedir al paciente que realice el estudio. Entonces esto se va a ir realizando en el aire expirado cada 30 minutos durante 3 horas, considerándose positivo un incremento de más de 20 partes por millón sobre el basal y dudoso entre 10 y 20. Aquí hay un video de esta niña que le hacen. Ya. En cuanto al tratamiento, en la intolerancia, ya cuando tenemos congénita, se va a recomendar la retirada del azúcar de por vida. Y en la que les mencionaba de tipo adulto, el tratamiento se va a enfocar en eliminar los síntomas, principalmente mediante la reducción de la ingesta de lactosa de forma individualizada en cada paciente. Aquí más o menos tenemos las cantidades de gramos que va a contener cada uno de los alimentos para tener una guía al momento en el que nosotros queremos ir eliminando alguno de estos. En la intolerancia, en cambio, secundaria, el tratamiento de la enfermedad causante puede permitir la restauración de la actividad de la lactasa tras un periodo de exclusión que puede ser de algunos meses. También se pueden recibir fórmulas especiales sin lactosa en aquellos niños en los que se haya establecido ya el diagnóstico de intolerancia a la lactosa o en niños que estén malnutridos y con deshidratación grave causada propiamente por la intolerancia que se presenta. Y eso es todo lo que tengo, doctor. Muy bien, muy bien. ¿Preguntas? Sí, sí puedes, porfa, repetir la parte de las leches, Ya, porfis. Gracias. a ver, lo que principalmente nos dice es que como las leches, o sea, ya cuando se empieza la introducción de ya comenzar a dar el resto de alimentos y provocan esta alergia, lo que se trata es de evitar esto. Entonces, las leches que están sin las caseínas o el resto de proteínas de la leche van a considerarse leches, fórmulas hipoalergénicas. Entonces, eso quiere decir que cualquiera de estas leches que les vayamos a considerar dar tendría que causar una buena tolerancia en la mayoría de síntomas que presentar. Entonces, las que están indicadas
Y de elección es la fórmula extensamente hidrolizada y las de aminoácidos, porque estos únicamente tienen trazas de las proteínas de la leche de la vaca y se van a dividir, por ejemplo, si es que tiene caseínas o cero proteínas, como les mencionaba. No sé si es que esa parte sí me entendieron, eso es lo que está compuesta la leche, caseínas, y el resto del suero de la leche tiene cero proteínas. Y las que más están estudiadas que causan alergia son la caseína. Ujú, Entonces, por eso que estos vienen libres de este componente mm, o solamente con trazas. Entonces, esta va a ser una de las mejores y las utilizadas para los pequeños que tienen la intolerancia. Em, Como les mencionaba, las non-comfort son las leches comfort, son las extensamente hidrolizadas, que son las Bueno, indicadas para... bueno, pero ahí eso es, no, perdóname, Lore, eso ya. no es así, eso no es así, ¿sí? Las extensamente hidrolizadas no son las comfort, ¿sí? Las extensamente hidrolizadas, a ver, ¿por qué se llaman extensamente hidrolizadas? Mira, normalmente para hacer la leche hipoalergénica tienes dos componentes, ¿sí? A ver, vamos, la parcialmente hidrolizada significa que el 50 al 60% son hidrolizadas y el 50 al 40% son leches normales, ¿sí? Esas no te sirven para ningún tipo de alergia, ¿sí? Es solamente para disminuir la sintomatología gastrointestinal secundaria a unos trastornos funcionales. ¿Por qué? Porque las Comfort pues también es con menos lactosa, ¿sí? Con menos proteínas para hidrolizar, ¿sí? Y te vienen con menos grasas. Es por eso que te ayuda mucho a estos problemas funcionales, ¿sí? Pero no tienen absolutamente nada que ver con las alergias, ¿sí? Justamente te iba ya después de todo esto a corregir. Dos, para que seas una leche extensamente hidrolizada, las proteínas que miden más o menos de 150.000 a 200.000 kilodaltons son las proteínas normales. Aquí se producen hidrólisis, se producen dos tipos de hidrólisis, aumento por temperatura a 120 grados o por reacción enzimática. Esto hace que se desnaturalicen todas las proteínas, pero cuando se enfría, se vuelve a unir la caseína. No es que hay estudios más en caseína, no. Es porque en la caseína la leche no le puedes quitar. Es por eso que siempre va a ser de caseína. ¿Sí? Acuérdate que tú muy bien lo dijiste, la leche de vaca, el 80% del total de las proteínas es de caseína. ¿Ya? Es por eso que le estudian, bueno, no estudian, pues es por eso que siempre lo hacen de caseína, ¿ya? Ahora, para que sea una leche extensamente hidrolizada, tiene que medir menos de 1500 kilodaltons. En otros estudios dicen menos de 3000 kilodaltons. Imagínate, de 150.000 a 200.000 kilodaltons que mide una proteína, pues le reducen así a 1500, ¿sí? Esas son las extensamente hidrolizadas y no tienen nada que ver con las Comfort, ¿ya? Ahora, hay dos tipos de extensamente hidrolizadas. Una que es, como tú bien lo dices, de suero más caseína y otras que solamente son de caseína. Cuando son de suero más caseína, toleran mejor los niños, ¿sí? Aquí en el mercado ecuatoriano solamente existe una, que es la Pepti Junior. La Alfaré, la Altera, pues ya salieron del mercado, ¿sí? Ahora, cuando no te mejoran con los niños con estas, sí, acuérdate que vienen de proteínas de suero más caseína, sí. Cuando no te toleran los niños, siguen con las reacciones alérgicas, tienes que ir solamente a la de caseína, sí. La de caseína es igualito, la proteína menos de 1500 kilodaltons. Aquí en el Ecuador hay eh, dos, dos porque había tres. Una es la Nutramigen y dos es la que ahorita está, es un laboratorio francés, se me fue el nombre.
Nutriben hidrolizada se llama esta leche, ¿sí? Y esta Nutriben hidrolizada pues es nueva en el mercado, ¿ya? Entonces, cuando no te mejoran estos niños con la Nutrimigen o con la Nutriben, ¿sí? Tienes la otra, que es la de pura de aminoácidos. Esta de aminoácidos, el mayor porcentaje es hecha con algas, sí, con algas marinas. Y esto son los aminoácidos. Tiene menor tolerancia, tiene más osmolaridades, por eso que los niños no toleran bien esta. Sin embargo, cuando vos veas todas estas leches que les estoy diciendo, las extensamente hidrolizadas, se utilizan siempre y cuando los niños tengan reacciones inmunológicas no mediadas por IgE. Cuando tiene una reacción inmunológica mediadas por IgE, no empiecen con extensamente hidrolizada, porque como bien tú lo dijiste, tienen trazas de leche normal. Aproximadamente el hidrólisis es del 95 al 96%, ¿sí? Quedando del 5 al 4% pues una leche normal. Esta leche normal es con el fin de que exista con el tiempo mayor tolerancia o la tolerancia más rápida hacia la leche normal, ¿sí? Pero este 5 a 4% en algunos pacientes es contraproducente. ¿Por qué? Porque te hace una reacción alérgica igualita, ¿sí? Es decir, no mejora. Cuando tienes estos problemas que no mejoran o cuando es mediada por IgE, ahí sí puedes empezar con la leche de aminoácidos. Esta leche de aminoácidos en el mercado hay dos, la Neocate y la Puramina, ¿sí? Estas son extremadamente caras. Cada tarrito creo que vale $70, 65, no estoy muy al tanto. Sí, pero puedes empezar con esto. Ahora, hablaste también de la leche de soya. La leche de soya, en cambio, es la soya, la proteína de soya te da una reacción similar a las reacciones de las proteínas de leche de vaca, es decir, se hace una reacción cruzada en el 60 al 70% de los niños. Es por eso que tú no tienes que utilizar esto. Hay, para los niños alérgicos, hay tres cosas con las que puedes utilizar leche de soya. En niños mayores de 6 meses, en niños que estén mediados por IgE, los problemas respiratorios. Esto tienes que utilizar esta leche de soya, ¿sí? La leche de arroz. Vamos por la leche de arroz. La leche de arroz es una muy buena alternativa. Como vos dijiste, no tiene suficiente valor nutricional. No, sí tiene valor nutricional. Te da igualito 20 calorías por cada onza. Lo que no tiene es suficiente valor biológico, porque no es lo mismo las proteínas animales que las proteínas vegetales, ¿sí? Es el único coso que te puede dar. Y lógicamente, si es mayores de 6 meses. Sin embargo, es una muy buena alternativa para las alergias. Ya hay estudios, ¿sí? La Blemil sacó unos estudios, no en muchos pacientes, que te sacaron en 9 pacientes, ¿sí? En 9 pacientes que les va súper bien con esta leche de arroz, ¿sí? Y aparte, personalmente, pues cuando no me va bien la leche, la extensamente hidrolizada, yo no utilizo la leche de aminoácidos. Primero, en nuestro medio es muy escaso. Segundo, son muy caras en nuestro medio, ¿sí? Necesitas aproximadamente unos $1000 al mes para que para utilizar esta leche, ¿sí? Entonces, una muy buena alternativa es la leche de arroz, lógicamente cuidando todos los aspectos nutricionales, de proteínas y todo para que el niño vaya bien. Y se va súper bien esta leche, ¿ya? En el mercado hay la Mimi Plus Arroz, hay la Family Rice y hay otra que me visitaron, bueno, otra no me acuerdo, el S26 espero, no recuerdo, hay esas tres tipos, pero me ha dado muy buenos resultados los Lablemil, ¿ya? Esas son la historia de las leches.
o la forma de utilizar las leches. ¿Ya? Entonces, quítese de su cabeza que la Confort es extensamente hidrolizada. No, no es extensamente hidrolizada, es parcialmente hidrolizada, como tú bien lo dijiste al principio. Ya. Eh, en las fórmulas hidrolizadas de arroz, esas sí les podemos utilizar en una IgE mediada, ¿no es cierto? Sí, también un IG mediana. Sí, tienes razón. Ya, y Doc, en la de soya, ¿por qué esa sí podemos utilizar en la IgE mediada si decimos, o sea, que como que tiene una misma reacción igual que las proteínas de la leche de vaca? Eso no lo entendí bien. Ya, no tienes que utilizar, esto digo, no Ah, tienes que no. Ah, utilizar ya, la ya. leche de soya porque te hace una reacción Ah, ya. similar, ¿sí? Hay parámetros para utilizar la leche de soya. Por ejemplo, un niño con una galactosemia, pues utiliza leche de soya tranquilamente. Pero en Mm, estos de la alergia no los utiliza, a no ser que sean ya. mayores de 6 meses, que tengan que no sean mediadas por Mm, IgE ya. y que tengan problemas solo respiratorios. Ahí puedes utilizarlo. Ah, ya, ya. Ya. ¿Qué más? En el diagnóstico. Acuérdense, chicos, en el diagnóstico, sobre todo las alergias a la proteína de leche de vaca se dan en niños pequeños, ¿sí? En niños lactantes menores. Por lo general, la alergia de la leche de vaca empieza a los 15 días cuando no es mediada por IG. Cuando es mediada por IG, inmediatamente cuando le expones al alergeno, ¿sí? Afortunadamente, afortunadamente en nuestro medio, pues es más no mediada por IG, ¿sí? Es por eso que te pueden empezar a los 5 días, a los 15 días, perdón, ¿por qué? Porque son más tardías estas, ¿sí? Y eso, pues, la base es la clínica. Hay muchos factores de riesgo. Dentro de estos factores de riesgo, acuérdense siempre la microbiota intestinal, que es un factor muy importante para el, para la buena o para evitar alergias, ¿sí? Para el buen mantenimiento al nivel gastrointestinal de los niños. Es por eso que los factores de riesgo son varios. Uno de estos es los antibióticos a la madre antes y después del embarazo. Uno. Dos, el antibiótico al niño cuando nace. Tres, el tipo de parto. No es igual el tipo de parto, la cesárea, que el, que el, que el parto vaginal. ¿Sí? Este es por la contaminación que va recibiendo por la microbiota intestinal de la madre. Cuatro, el tipo de fórmula a utilizar no es igual a lactancia materna que le des inmediatamente leche de fórmula. En la lactancia materna hay bifidobacterias y lactobacillus que contaminan inmediatamente el intestino. No así en la leche de fórmula. Por lo general es el estafilococo el que más auge tiene acá a nivel de chupón y todo. ¿Sí? Y otro factor súper importante, como bien lo dijo tu compañera, es los factores de riesgo de padres. ¿Sí? Cuando un papito tiene alergia, es del 20% de posibilidades de que los niños sean alérgicos. Cuando los dos papitos tienen alergia, hay el 45% de posibilidades de que el niño sea alérgico. Y cuando los dos papás tienen la misma alergia, sube hasta el 60 al 70% de posibilidades de que sea alérgico. ¿Sí? mm, Entonces, el diagnóstico es clínico. Este de los inmunotest en los niños no es muy específico. ¿Por qué? Porque no tienen la activación inmunológica necesaria para hacer todos estos exámenes. Por eso los inmunotest y todo no te resultan adecuadamente. El prick test mucho menos. ¿Sí? A no ser que sean niños ya más grandes, mayores de 5 años, que tú sospeches que tenga una alergia. Ahí sí ya lo haces el prick test, ¿sí? Que pues prácticamente, como bien le dice la tríada de Lewis, pues tiene que ir avanzando. Si no, solamente es
clínico más antecedentes. Lógicamente, acuérdense, el 95% de los niños, un poquito más, del 95 al 97% de la sintomatología de tu niño, que es regurgitación, reflujo, distensión abdominal, llantos, cólicos, evacuaciones un poquito sueltas, ácidas, con mayor flatulencia, ¿sí? Es trastornos gastrointestinales funcionales, transitorios o leves, ¿sí? Este es por la inmadurez del tubo digestivo, como bien lo dijo tu compañera, que es el, la intolerancia a la lactosa eh, funcional, ¿sí? Es por la inmadurez del tubo digestivo y es por la no activación del 70, más bien dicho, la lactasa está activada en los recién nacidos cuando nacen en el 70%, ¿sí? Mientras más prematuros estén, la actividad de la lactasa es menor. Es por eso que hasta los 6 meses de edad, la actividad de la lactasa ya es del 100%. Es por eso que la leche materna tiene gran lactasa, aproximadamente es del 40% del azúcar de toda la leche, la lactasa, ¿sí? Y es el 40% necesario para el buen crecimiento de los niños. Es por eso que si vos ves de eso, una buena alternativa, no quiero decir que le suspenda el seno materno, para nada, pilas con eso, sino cuando no le dan el seno materno, una buena alternativa son las leches Confort, ¿sí? Y otra cosa más, también la actividad de las proteasas cuando recién nace el niño es del 30%. ¿Sí? Es muy bajita la actividad. Y conforme va pasando el tiempo, la actividad de las proteasas van aumentando, hasta los 6 meses llegan al 100%. Es por eso que las leches Confort tienen parcialmente hidrolizada. ¿Ya? ¿Qué otra pregunta? ¿Ninguna más? Chicos, creo que no, doc. Ya, listo. Entonces, chicos, ya me pongo de acuerdo con la Lorena cuando les voy a tomar el examen, ¿ya?